Incidencia y características del síndrome metabólico en pacientes del Instituto Nacional de Cáncer de México, por la alumna Beatriz Adriana Colunga Tejeda. Introducción. En México el sobrepeso es un problema de salud que ha incrementado de manera sustancial. En los últimos 50 años hubo un drástico aumento en el índice de masa corporal en toda la población, debido a los cambios en sus hábitos alimenticios. Según la actualización más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más del 30% de la población en México presenta obesidad y derivado esto en diferentes enfermedades que afectan gravemente la salud. Las enfermedades con las que se asocia la obesidad son la enfermedad cardíaca, presión arterial alta, diabetes. Síndrome metabólico. La asociación de la obesidad con algunas enfermedades, como las que ya se mencionaron anteriormente, incrementan los factores de riesgo. En la encuesta de Ensanud realizada en el 2012, el síndrome había tenido un incremento del 45% en comparación con la información obtenida en el año 2006. Para que se pueda diagnosticar el síndrome metabólico, debe contar por lo menos con 3 de las siguientes patologías: obesidad central, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, bajo HDL colesterol, hipertensión. Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que las principales causas de muerte incluyen cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, infección de las vías respiratorias inferiores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, así como cáncer. Este se ha convertido en una causa principal de mortalidad, causando el 1.6 de millones de muertes en el año 2012. En México, las tasas de mortalidad no son muy diferentes a las que hay en otros países, ya que el cáncer se encuentra entre la segunda o tercera causa principal de muerte, presentándose hasta 78,000 muertes por cáncer en el año 2012. Tanto el síndrome metabólico como el cáncer son problemas de salud pública en el mundo, y el que ambos estén relacionados lleva a que se estudien de gran manera, sobre todo en aquellos países más desarrollados. El objetivo de este estudio es el de poder lograr identificar la prevalencia del síndrome metabólico y el cáncer en pacientes en un centro de referencia en México. Pacientes y métodos. Este estudio es prospectivo, observacional y de cohorte. Lleva a cabo en pacientes del Instituto Nacional del Cáncer de México, INCAN, del mes de septiembre del 2016 a septiembre del 2017. Este estudio fue aprobado por comités de ética institucional y de investigación. Cada uno de los participantes dieron su consentimiento informado por escrito para que se pueda realizar este estudio. Pacientes y datos. Se identificaron a 1,165 pacientes de primera vez en el INCAN durante un periodo de un año. Se inscribieron 316 pacientes que cumplieron con los requisitos para el estudio. Los criterios utilizados fueron diagnosticados recientemente, que presentaran síndrome metabólico, que tuvieran 18 años o fueran mayor, y que presentaran un buen rendimiento y estado de salud. Los datos clínicos y demográficos, como el género, edad, tipo de cáncer que presentan, se obtuvieron de los registros médicos electrónicos del INCANEC. Cada uno de los pacientes fueron sometidos a una evaluación nutricional completa para poder llegar a constatar que sí padecieran síndrome metabólico. Definición de síndrome metabólico y mediciones. Para poder dar el diagnóstico de síndrome metabólico, es necesario que se presenten por lo menos 3 o más de las siguientes características. Respecto a la circunferencia de la cintura, que fuera mayor o igual a 80 centímetros en mujeres y en hombres mayor o igual a 94 centímetros. La cantidad de triglicéridos mayor a 150 miligramos sobre decilitro. HDL colesterol menos de 50 miligramos. Glucosa en ayunas mayor o igual a 100. Que estuvieran en tratamiento de diabetes. Que presentaran presión arterial sistólica de 130 y diastólica de 85. O que estuvieran en tratamiento para la hipertensión. De los sujetos de estudio se obtuvieron la presión arterial, el peso, la estatura, el índice de masa corporal,
su relación cintura-cadera y la historia previa de dislipidemias y diabetes mellitus. Los pacientes enviaban estudios de laboratorio para poder determinar por medio de suero sangre sus niveles de glucosa y lípidos en ayunas. El análisis estadístico. Este se llevó a cabo por medio de variables continuas que se describieron mediante valores de rango, medio e intercuartil, utilizándose el análisis de frecuencia. Las variables categóricas fueron descritas por frecuencias y percentiles. Aquí tenemos los resultados. Se estudiaron 1.165 pacientes con cáncer e incidencia de síndrome metabólico. Así fueron los resultados. Podemos ver en esta tabla que la presencia de cáncer en tejido blando y piel era del 45% respecto al síndrome metabólico. El que le seguía era el cáncer urológico, después el de mama. Y los más bajos en cuanto a la relación era el de pulmón con 6%, el de cabeza y cuello con 8%. La edad media fue de 55 años respecto a un rango de 25 a 91. La mayoría eran mujeres, 81% y 19% de hombres. Los tumores más frecuentes fueron neoplasias de mama, ginecológicas y hematológicas. Los pacientes con sobrepeso se presentaban en un 42%. El peso medio y la altura fueron de 76 kilogramos y 155 centímetros. El índice de masa corporal promedio de 31. La relación cintura-cadera fue de 0.92. El 55% de los pacientes presentaban diabetes mellitus, el 42% hipertensión. Antes de llegar a la institución, el 76% de los pacientes ya habían sido diagnosticados con síndrome metabólico. El 24% se diagnosticaron al ingresar al programa. Los parámetros del laboratorio fueron los siguientes: glucosa 121.5, triglicéridos 185.5, HDL colesterol 41, colesterol total 181, colesterol LDL 117.6. La obesidad entre clase 1-3 se observó en pacientes con neoplasias de piel y tejidos blandos en un 69%, los hematológicos en un 63% y tumores urológicos 59%. La glucosa normal y el diagnóstico previo de diabetes mellitus se observaron principalmente en pacientes con tumores de piel y tejidos blandos en un 86%, en ginecológicos 58% y gastrointestinales 57%. Dislipidemias, triglicéridos altos y el bajo colesterol HDL se observaron en pacientes principalmente con problemas gastrointestinales 100%, cutáneos y blandos 76%, urológicos 71%. Los pacientes con tumores en cabeza y cuello un 67%, ginecológicos 44% y de mama 44%. Fueron los más frecuentes con un diagnóstico reciente de hipertensión. Aquí tenemos una tabla con las características generales por diagnóstico. Discusión. En varios estudios y metaanálisis se ha demostrado que los cánceres comunes como gastrointestinal, de mama, pancreático y neoplasias ginecológicas están asociadas con el síndrome metabólico. Sin embargo, hasta este momento los mecanismos que vinculan ese trastorno y el cáncer no se comprende completamente, ya que se desconoce si la fuerza de la asociación entre estos es mayor que la suma de los componentes individuales del síndrome metabólico, que podría estar impulsando esta asociación, o si el síndrome metabólico es un predictor confiable del riesgo de cáncer. El síndrome metabólico podría representar un marcador sustituto de otros factores de riesgo de cáncer: estilo de vida sedentario, alto consumo de grasas y carbohidratos en la dieta, así como el estrés oxidativo. El sobrepeso y la obesidad son un desafío para la salud pública en todo el mundo. México tiene el segundo lugar de prevalencia global en obesidad de la población adulta. Los tipos de cáncer más frecuentes en adultos mexicanos son el de mama en mujeres y los gastrointestinales en hombres. Aunque el síndrome metabólico y su asociación con el cáncer son temas de interés, los datos obtenidos en México y otros países en desarrollo donde la obesidad es alta siguen siendo escasos. Un estudio encontró una prevalencia de síndrome metabólico en el 27% de mujeres mexicanas sobrevivientes del cáncer.
Un estudio realizado en mujeres con cáncer de seno informaba una prevalencia del 50% de mujeres con obesidad. Hubo una prevalencia del 48% entre pacientes con cáncer de próstata. En ese estudio se identificó una prevalencia de síndrome metabólico en el 27% de las personas que son pacientes por primera vez del INCAN durante un periodo de un año. El 76% de los pacientes ya eran diagnosticados con síndrome metabólico antes de entrar a la institución. Los resultados de este estudio mostraron que las neoplasias de tejidos mamarios, ginecológicos, urológicos y blandos, así como cánceres de piel, tienen la mayor prevalencia de síndrome metabólico. Debido a que hay una alta prevalencia de síndrome metabólico y alta incidencia de cáncer en todo el mundo, algunos autores suponen que muchos casos de cáncer deben atribuirse a la presencia de síndrome metabólico. México no es la excepción, y es necesaria una implementación de estrategias preventivas para pacientes con síndrome metabólico que se enfoque en el primer nivel de atención durante las primeras etapas, para así poder reducir los riesgos de padecer cáncer. Es importante destacar que este es el primer estudio que se ha realizado en pacientes mexicanos, además de que incluye todos los tipos de cáncer e informa la prevalencia de síndrome metabólico entre ellos. Gracias.